Hola Sara, hola Janina, hola Ramiro. Bueno, esperamos que se sumen, que ahí en sala de espera se están sumando. Y empezamos. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Mira, yo había escrito, yo estoy cursando en la carrera de historia. Estoy haciendo no es un taller, es una materia optativa, que también habla sobre género. ¿Hay alguna posibilidad de que se me pueda otorgar en esto un certificado como para sumar? Natalia, ¿cómo estás? Manuela del museo. Hola Manuela, ¿cómo estás? Sí, te Sí, conozco. al finalizar el taller de poesía, las personas que hicieron los 4 encuentros, que participaron de los 4 encuentros, van a tener un certificado con la firma de Flor y de autoridades de la institución. Buenísimo, porque bueno, yo en la semana pasada no pude entrar, expliqué las razones y bueno, ya ahora sí me puedo sumar. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Quiénes estuvieron en la anterior? Ramiro, sí, estuvo en el anterior, me acuerdo. Bueno, Hola, igual, ¿qué tal? hola Pamela. ¿Qué tal? Yo pude sumarme un poquito más tarde. Hoy me va a pasar lo mismo, que tengo que ir a llevar a mis hijas a un lugar y volver. Pero bueno. Bueno, perfecto. Hoy vengo. Bueno, igual la idea de este taller es que cada encuentro por sí mismo tiene una cierta individualidad, una cierta autonomía, a la vez que todo junto tiene otro peso, pero bueno, para saber eso, porque sabía que el viernes pasado había gente que no había podido entrar, y también para no repetirme, pero la idea para el encuentro de hoy es seguir con el concepto de inventado por mí, que es transescrituras, escrituras travestis, trans, y Janina, perfecto, ahí te leí. Y bueno, entonces siguiendo con esa producción poético-política que se está dando en los últimos tiempos, hoy les traigo 3 autoras. En el programa, si lo vieron, había 2, pero en el último tiempo sumé a otra porque son 3 autoras travesti trans que habitan el lugar de lo monstruoso, desde el cuerpo y desde el deseo trans travesti. Entonces, esas 3 autoras son Susie Shock, que tal vez es la más conocida de todas, Carolina Unrein y Claudia Rodríguez, que es chilena. Es un universo como bastante... Yo tengo un amigo que dice, somos 28, y para explicar los mundos chiquitos. Y en el mundo de la poesía travesti, y a veces lo que pasa en la poesía en general, por ejemplo, yo a Claudia Rodríguez la conocí por Camila Sosa Villada. A su vez, hace poco se presentó un librito con algunas de las obras de Claudia, y lo presentaron Susie Shock y Camila.
Carolina Unrein retoma a Susi en sus libros y es como si fuera una hada madrina traba en su carrera artística. Entonces, en ese sentido me parece que hay como no solamente un nicho de la poesía trans travesti que está vivo y está creciendo, sino que puede habitarse a mí me había pasado con la poesía, bueno, no heterosexual, porque son varias poetas bisexuales o lesbianas de Estados Unidos, que por ejemplo de Lenore Candel habla Diane Prima, de Diane Prima habla June Jordan, de June Jordan hablan todas las demás. Entonces es interesante ver cómo se establecen estas especies de, yo no diría sororidades, pero son como camaraderías dentro de estos universos, porque aparte son todas autoras, tanto Camila como Susi, como Carolina y Claudia, autoras que no solamente ponen el cuerpo en la escritura, sino que además se dedican a las artes escénicas, a performar, a cantar. Es como, yo pensaba, cuando estaba preparando parte del encuentro, y pensaba, es como si la voz solamente, si la escritura solamente no alcanzaran, y esta militancia de ellas tuviera que expandirse por todos los costados de sus cuerpos y por todas las acciones que esos cuerpos pueden llevar a cabo. Bueno, de Susi, que es la más conocida, no voy a hacer tanto hincapié, sí quiero leerles un par de cositas, pero por ejemplo, bueno, lo que les quiero contar es que Susi tiene una poesía reunida que se editó, si no me equivoco si no me equivoco, el año pasado, entre 2020 y 2021, se llama Realidades. Y ahí está Susi, ahí está toda su obra poética. Y de ahí les quiero compartir, bueno, uno que se llama, no tiene título, pero empieza diciendo parece. Parece que es y no es, o se hace o cree ser. Parece ni fu ni fa, ni blanco ni negro, ni eso ni lo otro. Parece, solo parece, y sin embargo late, 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 late. Y quizás su poema más conocido es Yo, monstruo mío, que dice: yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20-598-061, yo, primer hijo de la madre que después fui, yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros sean lo normal,
el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima Virgen normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto en las guitarras alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar. ¿Baño de damas o de caballeros? Nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, el germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, sacayanas, bizarras, sin Biblias, sin tablas, sin geografías, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como se llame, o como me salga, como me puedan el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer mutar mi noble ejercicio, a veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Bueno, como ven, y como vamos a ver como en todo este encuentro, y como venimos viendo desde el encuentro anterior, hay en estas escrituras trans y travestis un pie puesto muy fuerte en lo identitario, en la necesidad de definirse, en la necesidad de plantarse en el mundo, frente al mundo y con el mundo. Pienso en el poema que les leí el encuentro pasado de Camila Sosa Villada, en la que empieza diciendo soy una negra de mierda, una orillera, o en el que termina diciendo conozco a los hombres, yo misma solía ser uno. Creo que ahí hay una clave súper interesante de estas poéticas, que en muchos casos no son poéticas solamente en verso, o sea, algunas tienen, así como les decía que son, yo ya diría, exceden lo poético, son artistas, hay algo de la escritura que también excede las reglas, ¿no? Por ejemplo, las reglas de los límites, ¿no? Por eso también transescrituras, porque rompen esto binario a veces de verso-prosa. Y a veces podemos ver, por ejemplo, en el caso de Camila, eso es muy está sobre la mesa, porque ella, no sé, el germen de las malas, yo lo vi hecho en dramaturgia, o sea, lo escribió para teatro. Entonces, bueno, está en el teatro, en el lenguaje teatral, pone el cuerpo, pero a la vez está en la escritura, y a la vez está en la poética propiamente dicha de verso. Acá, por ejemplo, vamos a ver que Claudia Rodríguez, el gesto que tiene para subvertir esas normas y heteronormas es no hace caso a las reglas ortográficas y tampoco a las convenciones de los signos de puntuación y de diálogo y de todo eso. De Susi, a mí lo que más me interesa, ahora, es re subjetivo esto, pero lo que más me interesa es el laburo que viene haciendo para niñas. Se llama Crianzas. Es de editorial Muchas Nueces. Y también es una mezcla, no sé si lo van a poder ver, pero ven que en esta doble página
hay escritura más en prosa y hay escritura en verso, entonces, bueno, ahí se puede ver claramente. Y acá, a ver, por ejemplo, les voy a leer, y tiene también, bueno, tiene data histórica porque este libro está dedicado a las infancias, entonces tiene infancias y juventudes, entonces tiene data de, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, tiene unos códigos QR para poder escuchar en la voz de Susi lo que está escrito. Me parece como muy interesante. Hay páginas con ilustraciones, páginas manuscritas, y les voy a leer uno de estos, porque todo está dedicado a un sobrino. Entonces, este se llama Malos Besos. Chango, Chinita, gurises, acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca porque a la Pato y a la Colo, que todos conocemos en el barrio, y que bien linda pareja que son esas, las han echado de un bar de La Plata porque dice el dueño que anduvieron a los besos y que eso no está bien. ¿Y aquí quieren que anden esas dos, si entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he visto? Ahora resulta que les molesta un beso, 2 besos, 3 besos. Mirá vos qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto. Si les molestó el beso, van a tener que bancarse 100 besos, porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese. A ver si pueden con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba. Bueno, y son todas así, como todas mini misceláneas, mini fotografías. Algunas tienen que ver con el correlato de la realidad, como ese, y algunos están más guionados. Bueno. Voy a pasar entonces a Caro Unrein, que le voy a poner Carolina Unrein. Después les voy a pasar todos unos links una selección de links que hice para que puedan a partir de ellos bucear ustedes, que me parecieron interesantes. Caro nació en Neuquén en 1999 y fue criada en un pueblo de Entre Ríos, y ella tiene 2 libros. El primero se llama Pendeja, diario de una adolescente trans, y el segundo, salió en 2019 por Chirimbote, Las Juanas Editoras, y ya dando un salto enorme por Planeta en, creo que es 2020, no me equivoco, a ver. Sí, 2020, febrero de 2020, sale Fatal. Crónicas, una crónica trans. Ella es, entre otras cosas, actriz también, es modelo, tiene una belleza, digamos, hegemónica muy impresionante, así que ha hecho trabajos de modelo, la tienen en Instagram, es súper interesante ver el Instagram, porque el otro día, hace unos meses, por ejemplo,
hizo un descargo sobre la propia distorsión de su belleza y cómo tuvo que dejar de hacer campañas porque le habían distorsionado su propia visión de la realidad, de lo que es. Bueno, tuvo un intento de suicidio el año pasado también, pero a diferencia de otras chicas trans, lo que tiene Carolina, y que está muy bien contado en estos dos libros, es una familia detrás que la apoyó desde el comienzo. Entonces, es una historia en un punto distinta a la que podemos ver de Claudia Rodríguez en la pobreza, de Camila en medio de la violencia machista de su padre. Acá es otra la historia. Pendeja, bueno, tiene unos agradecimientos que son a Björk por enseñarme otros mundos y misiones posibles, a Carolina por abrirme la puerta de ellos, a Susi y a Camila por hacerlos carne, a papá y a mamá por permitirme vivirlos. Y ella retoma la idea de lo monstruoso de Susi. Bueno, esperen que les quiero mostrar cómo es el libro, porque también mezcla escritura autobiográfica como de diario. De hecho empieza diciendo, querido diario, la tía Susi, algunos solamente la llaman la Susi, para mí es nada más y nada menos que la tía Susi, me cuesta constantemente sobre su derecho a ser un monstruo. Me habla sobre ese derecho a habitar otros cuerpos, otros pensares, otros andares, fuera de la norma. Me cuenta cómo ella elige ser más auténtica y que todo eso que la ciencia, la política, la estética y el sentido común hegemonizados han reducido durante todo este tiempo a ser monstruoso, serlo, sigue siendo un derecho a ser reivindicado. Así empieza. Y tiene poemas, tiene fotografía y collage. Aparte, bueno, otra cosa, es del 99, así que tiene una relación con los archivos fotográficos y familiares, que es otra que pueden haber tenido otras chicas trans travestis. Bueno, y preguntas, ¿qué quieren? ¿Qué desean? ¿Cómo amar? ¿Amar ellas? ¿Cómo sienten las personas trans? Sueño con una fiesta sorpresa, sueño con mucho amor. Sueño con enamorarme una y mil veces. Y les voy a leer algo de esta como poesía más primera. Hace 2 años encontré de manera inesperada mi primera novia. Me miraba desde lejos, siempre supe quién era, pero poco sabía de ella. Lentamente y sin necesidad de hablar, nos volvimos la una y la otra. Me desnudaba con la mirada mientras apreciaba mi corporalidad y hacía rastros de mis factores, mis rubios, mis facetas y las tetas. Buscaba entender, para entenderse ella también. Me canta para dormirme, me canta para calmarme. Mi primera novia era violenta porque buscaba encontrar cómo amarme bajo la sombra de los árboles que ensangrentaban nuestra eterna lucha por la búsqueda del sol. Mi primera novia me declaró suya
y ella se volvió mi propiedad. Nos volvimos enteras y enteras nos volvemos. Mi primera novia recorría mis brazos y tranquilizándome con su tacto, acariciaba mi nuca, mis clavículas, mi pecho, con el fin de cederme paz. Mi primera novia lloraba al verme desnuda, susurrando que lo hago porque no comprendo el rechazo de los demás a vernos tan abiertas, tan bonitas y tan nosotras, mi primera novia, Carolina. Entonces ven como hay acá un interesantísimo juego, porque en esto que hablábamos de marcar lo identitario, ¿no? Ella primero lo pone afuera, a su identidad femenina, la hace su novia, para incorporarla hacia adentro. Después que se los puse en el pack de links, que están muy interesantes, ella escribió, acá está, acá, escribió para el número de el libro que hizo Anfibia, que se llamó Anfibia Papel, escribió también una especie de diario íntimo, que aparte lo grabó después como podcast, se llama La carne más barata, y ahí ella habla de su operación. Les voy a leer un poquito. Sábado 9, el de mi vaginoplastía o de mi cirugía de reasignación genital. Podría remontarme al momento en el que tomé la decisión final de intervenirme y me contacté con una de las pibas de mujeres trans argentinas que se había operado para preguntarle si sabían cómo era el trámite para hacer pasar todo por la obra social. O aquel día que me llamó mi papá para avisarme que se había aprobado nuestra solicitud, mientras yo estaba laburando en un lugar de mierda, o también cuando me fui de ese trabajo para enfocarme 100% en este largo proceso que estaba por llevar a cabo en tan solo unos meses. Renunciar fue nada más y nada menos que un acto sumamente simbólico que tenía todo que ver con mi operación. Dejar de trabajar en un lugar que te explotan y decirle en la cara a una persona manipuladora y abusiva que no vas a seguir siendo su víctima es tan punky como vaginoplastificarse a los 18 años, que es lo que hice. Y es punk porque tiene que ver con el derecho de hacer con y decidir sobre el cuerpo y la vida propia, y con el deseo de que se cumpla y se reivindique frente a un mundo que reprime y oculta lo que deseamos. Todo esto me lleva a preguntarle a los paquis y los chongos de mis amigas cis, ¿alguna vez se cuestionaron qué tan más o menos olvidados son los clítoris de las personas trans? ¿O directamente se preguntan siquiera algo sobre algún aspecto de nuestras vidas? ¿Quién está leyendo esto? Lo cierto es que nosotros, quienes nos identificamos y autopercibimos dentro de ese gran paraguas identitario trans o travesti, no solo hemos sido históricamente y hasta el día de hoy la carne más barata en el mercado del deseo, o las más borradas y olvidadas en lo que el deseo compete, porque ¿cuántas personas genuinamente y por fuera del fetiche realmente han deseado vernos placerear y orgasmearnos en nuestra vulnerabilidad? Sino que además nadie se toma el trabajo de pararse a preguntar por un momento qué es lo que sentimos, qué es lo que deseamos y de qué manera nos enamoramos o tal vez nos calentamos y cómo. Bueno, sigue, esta entrada es más larga y es muy explícita ella, 10 de septiembre de 2018 ya operada. Pasaron unos días de la operación, ahora estoy en la fase de la internación postoperatoria.
No puedo ingerir nada sólido porque tengo insertado un tutor en la nueva forma, y tampoco puedo ir al baño porque si me levanto, eso se mueve y corre peligro el colgajo vaginal. Solo puedo tomar sopa con mucha sal y té con mucho azúcar, lo que me genera un estado de cansancio constante, y no tengo ni fuerzas ni energías para levantar un brazo. Brazos que además me pinchan constantemente, que me duelen un montón y que agravan mi sensación de extrema fragilidad al no poder moverme. Tampoco puedo bañarme. Huelo mucho y la sensación de suciedad, sudor, sangre y caca líquida encharcan mi piel entumecida. 11 de septiembre de 2018, faltan 3 días para el alta. Es como una muerte, siento que me estoy muriendo y me gusta pensarlo así. Pensar que se murió la Carolina víctima del abuso y del olvido, destinada a mendigar amor en la clandestinidad y en la marginalidad. Ella se murió porque yo elegí matarla, porque yo elegí renacer como una nueva, en un cuerpo nuevo, no como una mujer completa, sino como la dueña de mi propio deseo y mi propio sentir. Con un clítoris, sí, rechazando el privilegio fálico que se me fue otorgado al nacer, para seguir explorando mi corporalidad con un órgano en el que no se pensó cuando este mundo fue creado, siendo auténtica, pero por sobre todo siendo libre, libre de desear, de elegir y de placerear, que es lo que, sin lugar a dudas, más molesta a este sistema, porque me pone en jaque, porque pone en jaque su poder sobre mi cuerpo y lo que quiere y se espera de él. Bueno, sigue esto, yo se los voy a pasar porque me parece re interesante, y porque hay algo, me parece, en estas 3 obritas que elegí de Carolina, en las que eso es de lo último que ha escrito. No sé si lo escribió contemporáneamente a Fatal, pero a mí me da la sensación de que a medida que madura, a medida que se vuelve una escritora más madura, también se pone cada vez más explícita. Que es algo que creo que les es necesarias a las poetas y escritoras trans y travestis, nombrar el deseo, nombrar el cuerpo. De hecho, ahora en un ratito vamos a ver como unas preguntas muy precisas que se hace Claudia Rodríguez. Y es interesante también ver estos neologismos que están presentes en la obra y en la vida de ellas. No sé, quien siga a Camila Sosa Villada en Twitter lo puede ver, pero esto de orgasmear, placerear, inventar términos también en donde sentirse de algún modo precisas es la palabra que me sale. Así que bueno, no sé, a mí me parece ella muy interesante. Primero porque es una pendeja, como dice acá. A ver, Susi es una mujer de la década de los 60, Claudia también, Camila es de mi edad, tiene 39, y Carolina es del 99, así que es realmente una escritora muy joven y que tiene mucho potencial. Entonces, bueno, no digo que las otras no lo tengan claramente, porque lo tienen mucho, pero es distinto. Yo me acuerdo cuando Camila cumplió 35 y dijo, bueno, estoy pasando el límite de esperanza de vida de las mujeres trans travestis. Entonces, bueno, tanto Claudia como Susi lo han podido pasar largamente, pero hay algo, ¿no?, de la fragilidad, de la vulnerabilidad trans, que
que incluso en la historia de Carolina, teniendo padres tan presentes y tan presentes en su elección y en su camino hacia su identidad, bueno, sigue siendo totalmente vulnerable. Bueno, el libro Fatal también está armado como una especie de diario. No tiene fechas tan precisas, sino que bueno, empieza diciendo 6 días después, y después 15 años antes, y después 5 años antes, y después 18 años antes, pero hay una marca temporal que va rigiendo todo. El prólogo es de Camila Sosa Villada, que yo marqué algo hermoso que dice ahí, que dice: las escritoras no son de ninguna manera únicamente los libros, son también sus vidas. Y aquí comienza la aventura de la joven Carolina Unrein, en esta crónica que tiene mucho de diario, que escribe un destello, un chispazo en la brevedad, en la impaciencia de una juventud atravesada por el pensar una y otra vez su identidad, al punto de intervenir sobre su cuerpo como un artista lo que sabe de sí misma. Y también hay algo, lo pienso ahora, mientras estoy hilando pensamientos, hay algo de que, bueno, hubo una performer, escritora, artista, que estoy viendo si la encuentro fácil en mi biblioteca, pero se llamó Efi. Efi era una artista trans muy interesante. Murió, se mató en 2014, pero también para que usen en su obra y en su performance, Efi Beth, que te voy a poner así, es muy interesante. Y hay libros, hay un libro de la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco, que lo tengo por ahí, que recopila toda su obra. Y me parece que hay algo, porque Efi murió joven, entonces, no sé, me parece que puede haber un vínculo posible entre Efi y Carolina. Fatal empieza con con la postoperación, y, por ejemplo, el primer mes, según las indicaciones de Fidalgo, y si mal no recuerdo, tenía que dilatarla 3 veces por día con un dilatador pequeño y el mediano 10 minutos cada uno. Después, más adelante, incorporaría el grande y reduciría la frecuencia. De 3 veces por día pasaría a 2 veces, y luego 1 por día, luego cada 2 por 3, y el último 1 vez por semana. Todo esto me lo indicaría él. Pero en ese momento me dijo que empezara con el más chico los días que estuviera ahí, para familiarizarme con la sensación y con todo el proceso que era presionar un mini consolador y mantenerlo firme sin moverlo en una vagina recién operada. Familiarizarme con eso fue, en parte, conocer lo que le pasaba a mi cuerpo. Era necesario estar relajada y respirar hondo para no causar dolor y tensión innecesaria en la cavidad vaginal. Ponía un preservativo en el dilatador por una cuestión higiénica y un poco de lubricante.
Con la ayuda de un espejo, al menos las primeras veces, medía dónde estaba el agujero, porque hay chicas que por error lo ponen en la uretra, y sin mirar, porque me impresionaba, lo mandaba. No sentía dolor. Es una operación que en general se vive sin mucho dolor. La parte dolorosa y angustiante pasa por otro lado, es psicológica. Te haces de hierro por todo lo que tenés que pasar emocionalmente. Y así fue, con una jeringa y un poco de Furacin 2 veces al día, comiditas ricas, una pequeña salidita a un Burger King, un poco de tele, un par de partidas de chinchón y algunas películas, los 3 juntitos, los días se pasaron volando. Volvieron Bustos y Fidalgo para chequear que estuviera todo ok, y como vieron que sí, nos devolvieron hasta Entre Ríos. Para Entre Ríos. Nunca sentí tanta cercanía con mamá y papá. Nunca los amé tanto, nunca estuve tan segura de una decisión que había tomado, nunca tanto nada. Fue la experiencia más intensa, más dolorosa y más feliz de mi vida. La repetiría 1 y 1000 veces, me iba convencida de eso, no por una cuestión sadomasoquista de querer volver a pasar la mar por los días de internación, sino por lo bello que fue. Fue la experiencia más fortalecedora y sanadora de toda mi vida, y la atravesé acompañada de las 2 personas que más amo en este planeta, que, oh casualidad, son las mismas que me criaron y me dieron de comer, tanto allí en La Plata como durante toda mi vida y en todo lugar. Y por eso, gracias. No hay libros, palabras ni dedicatorias suficientes para agradecer a mamá y a mi papá por ser nada más y nada menos que eso. Mi mamá y mi papá, con todo lo que implica, que es un montón. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo sobre estas cosas que venimos leyendo? Yo lo que rescato es esto, es como una cuestión. Así como Camila en los diarios que escribió para el CCK rescata el erotismo y la sexualidad, Carolina pone sobre la mesa con una explicitud muy interesante el proceso de camino hacia el cuerpo que desea y hacia el deseo que desea. Entonces, esto nos podríamos preguntar si es poesía, si es poética del yo, si es escritura autobiográfica, pero hay yo digo que la poesía es más allá de la literatura, que de hecho tengo un poema que termina diciendo: poesía es más allá de la literatura, lo que duele no pasa. Que me parece que hay algo de eso en estas escrituras también, ¿no? Que esto que decía de que es necesario poner a andar un lenguaje y varios lenguajes del cuerpo y de las palabras para poder atravesar esto que decía Camila, ¿no? En el prólogo, la vida de la escritura, de las escrituras no es solamente la escritura, es la vida. Así que eso es muy interesante. Y en el caso de Claudia, que hasta ahora vimos, y mi idea también es hablar de autores con X, argentinos, vivos, a los que pueden seguir. Bueno, esto que les decía, el encuentro pasado, tanto Gaby de Chico como Camila Sosa Villada, como Carolina Enrein, como Susie Shock tienen redes sociales, entonces, y están haciendo y performando y actuando como todo el tiempo, entonces es posible verlos de cerca, verles de cerca. Ahí Natalia me preguntó, ¿dónde se puede encontrar lo que leíste? ¿De qué leí? ¿Me decís, Nati, así te digo? La poesía de lo de Susi,
lo de Carolina. Bueno, yo les hice de Carolina, no sé si la googlean, yo supongo que van a encontrar algo, pero están estos libros que se pueden conseguir. De Susie Shock hay mucho online, mucho, así que eso, y después está, yo siempre recomiendo las obras reunidas porque son más cómodas, así que está Realidades, que es la obra reunida. ¿Habrá algún link para poder que nos pases para pasarles? Miren, bueno, yo les voy a dar un link esperen, que ya se los voy a pasar y si quieren les hago les hago como un link de cosas y se los paso al próximo encuentro. También lo que tienen en el programa, si lo pudieron leer, es la biografía sugerida, que está están todos los libros, pero bueno, lo cierto es que hay muchos de estos libros que están colgados, y cosas que están colgadas. Por ejemplo, ahí les voy a pasar uno de Claudia Rodríguez, que está enterito colgado. El que dice isu.com, Isadora Cartonera Editorial. También hay ediciones cartoneras. Yo creo que la de quien más van a encontrar es de Susi, pero sí, después les hago un listado de links más grande, si quieren. Pero es muy fácil, ponen Carolina Unrein poemas o Susie Shock poemas y las van a encontrar. Por ejemplo, buenísimo. el que leí me vienen bien. Mira, el que leí de Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que es como el hit de Susi, ese lo vas a encontrar en muchos lugares colgados. Después el otro chiquito que les leí también está colgado en Eterna Cadencia. Sí, vas a ver que está lleno de esto, porque aparte como les decía el encuentro pasado, es una escritura que está, para mí toda escritura es política, como la poesía para mí es un acto político, pero está tomando las transescrituras, las lesboescrituras, las escrituras queer, están tomando un lugar político que nunca antes habían tomado. Entonces es un momento de mucha actualidad, y no solamente de mucha actualidad, sino de actualidad y de reivindicación de voces. Hay nuevas voces que están, o sea, hay pibites que tienen otro concepto de las identidades sexuales que podríamos tener nosotros, que más o menos estamos en generaciones muy heteronórmicas. Y bueno, y yo ¿cuándo fue? En marzo, que vi una perfo en el CCK, y en la cúpula eran todos pibites de, no sé, 18 años tendrían, y es muy interesante también lo que están haciendo ellos. Hay algo como que se está dando, por lo menos en toda Latinoamérica. Yo estuve haciendo una serie de entrevistas a poetas nacidas entre el 76 y el 91. Va a ser para un podcast que tengo que terminar de guionar alguna vez, pero lo que vi en común de todas esas poetas, hay poetas mayas, poetas, bueno, por eso, poetas de Guatemala, poetas originarias de México, poetas chilenas, poetas de Escocia, y Costa Rica, y lugares así, y hay como una tendencia a lo que están escribiendo los más jóvenes ahora, a
escribir sobre género y ambientalismo, género y digamos, y ecología mezclado. Como que eso es lo que parece que se está viniendo con mucha fuerza. Así que bueno, en este contexto, hoy lo que yo siento y veo es, hace 10 años quizás hubiese sido imposible que una escritora trans fuera, primero, premio Sor Juana Inés de la Cruz, como lo fue Camila. Segundo, y hablo de Camila porque quizás es la que está más en el mainstream hoy en día, y participar del Festival Filba, no sé, pero eso, me parece que a la vez todo esto está abriendo que se conozcan nuevas voces trans, travestis. De hecho, yo a Claudia la conozco por Camila, porque la recomienda en algún momento, y bueno, y es una poeta chilena, que quizás de otro modo yo no la hubiera podido conocer. Creo que a Claudia debe ser no sé si a Carolina la tenían, pero a Claudia creo que es más desconocida. Bueno, yendo a ella entonces. Claudia Rodríguez es una poeta, performer, artista chilena, que tiene todo un activismo travesti, que ella empieza en el principio de la década de los 90, cuando termina, bueno, ella dice que no ha terminado la dictadura militar en Chile, pero cuando termina formalmente la dictadura en Chile, ella empieza a capacitarse sobre todo en prevención de SIDA y de enfermedades de transmisión sexual. Después, en 2007 se mete en una diplomatura de género en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía. Entonces es muy interesante también ese camino de la poeta trans pobre, que ella lo va a marcar en varios de sus escritos, que termina siendo una filósofa, ¿no? Entonces, esta pregunta de ella de podría ser filósofa, podría ser nombrada como filósofa, pero eso no sucede. Pero porque también lo que ella marca es que dentro de la academia, digamos, de lo académico, el lugar de las trans no está tomado en cuenta por las mujeres cis. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que ella denuncia en su poética. Después, bueno, tiene varios fanzines de poesía. Si yo mal no recuerdo, no me acuerdo cuál es la editorial que la publicó, como una especie de poesía reunida. Es una editorial cordobesa, se los voy a buscar porque yo estoy detrás de ese libro. Pero les conseguí uno en el que hay varios textos y que está colgado online, pero sé que una editorial cordobesa presentó y que es conseguible eso. Natalia, los poemas de Claudia también son hiper conseguibles si los googleás, vas a tener. Ella no escribe tanto en verso, hace como una mezcla. Pero bueno, es esto que hablábamos desde el principio de romper los esquemas. Y también, bueno, es fundadora de la primera compañía teatral travesti de Chile, así que ahí comparte con Camila Sosa Villada, como comparten rubro teatral. Bueno, ahí yo les pasé una nota de...
que ahí la encuentro. Ah, lo que me olvidé de decirles de Carolina es que el lunes se estrena por Canal Encuentro un programa que se llama No Binarie, o No Binario, que conduce ella. Y esperen que les voy a pasar el tráiler, porque está por acá, para que lo vean. Ya vamos a descubrir por qué no puedo compartirles el audio de los videos, porque me gustaría esto pasárselo yo, pero ahí les paso el link donde está y la pueden ver a Carolina como conductora. Ay, no se le estoy mandando solo nota. Bueno, entonces a Claudia nuevamente. Bueno, hay una nota de Anfibia que me parece muy interesante por algunas cosas que Claudia dice, que se las puse, está ahí en el listado, en el punteo de links, porque, bueno, ella se presenta como poeta, travesti, chilena y monstrua resentida. Por eso también quise agrupar a estas tres, porque toman lo monstruoso para hablar de sus identidades. De hecho, quien escribe la nota, que es un amigo de ella, dice en su obra, está hablando de una de sus obras de teatro, el cuerpo travesti se monstrúa, así como verbo, a través de reconfiguraciones plásticas y peligrosas. El peligro de ese cuerpo, peligro latente, pero omnipresente. Ser travesti es ser una muñeca para los hombres que odian a las mujeres, escribe Claudia. Es muy tremendo porque ella en uno de sus textos escribe sobre los cuerpos de mujeres travestis que, esto lo cito literal, murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Entonces, el acceso a la escritura, ¿no? Que es algo que veníamos viendo desde el encuentro pasado, desde que vimos cómo Camila, el primer acceso que tiene a la escritura es a través de su padre y es un nombre de varón. Bueno, cómo las identidades trans travestis están tienen difícil acceso a las escrituras. Esto que Claudia denuncia diciendo, que denuncia incluso mucho más esta frase, pero es murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Y es interesantísimo las preguntas y las consideraciones que ella hace sobre el cuerpo y sobre el deseo y sobre la intimidad. Ella dice, aprendí del feminismo que hay que poner el cuerpo. Ella toma bastantes cosas de los feminismos y dice, bueno, aprendí del feminismo que hay que poner el cuerpo, pero bueno, hay cierta cosa en su obra que nos interpela a preguntarnos, bueno, ¿cuánto cuerpo es el que ponemos y cuánto cuerpo estamos dispuestos a dar y a poner y a exponer? ¿Y qué puede el cuerpo? Y como, ¿es mío este cuerpo? Entonces, incluso en la obra de Claudia Rodríguez, este cuerpo es un cuerpo travesti, entonces ¿qué quieren de este cuerpo travesti? ¿Qué desean? Y ella, esto se considera no mujer, sino travesti. Bueno, y les quiero leer un pedacito de uno de sus poemas que dice:
Una loca dijo, este sí está escrito en verso: ser travesti es ser degenerada como los hombres, estar dispuesto a todo, pero en secreto, para que no duden del hombre, para que no se diga del hombre que le gusta por el poto, la lengua en su poto y los dedos de una travesti. Y les voy a leer otro textito que dice: ¿qué pasa conmigo? Dice que me quiere, pero me maltrata porque me tiene amansá, sometía, cagá de hambre, esperándolo por días como las hueonas, porque los terremotos aquí en Chile son normales, igual que la tortura. A pesar de mi juventud, de toda mi tierna belleza, de mi alegría de vivir con fe en su amor, me quiebra y hace que dude de mí, de la suerte de encontrar otro hombre bueno que me quiera, un príncipe azul, un superhéroe, como si fuera una travesti guacha, sin mamá que me quisiera, mamita linda, yo que le he dado tanto, mi cuerpo joven, mi primera penetración a un hombre, yo que por él me convertí en una travesti activa, por él ser capaz de meterme en su poto y abrirlo, realizar su verdadero deseo inconfesable, que sintiera mi pena en su boca y mi semen en su poto, cayéndose de ser el hombre araña o como el Che Guevara. Es mentira, nunca fue un hombre recio y heterosexual porque me lo culié sin condón como me lo pedía. Me amenaza y me obliga a esperarlo por días y semanas al final de Pedahuel, así que agarré mis pilchas y me fui. Me aburrí de ser huevona. Y quería leer de este librito, que se los puse en los links, que está publicado en ISU, que dice: se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso. He sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto las letras y escribo mediocremente en este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travesti hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices, murieron sin haber escrito una carta de amor. Y del manifiesto horrorista, que se llama Del errorismo a un manifiesto horrorista travesti. Ella dice: el manifiesto horrorista dice: todos somos erroristas. 1. El errorismo basa su concepto y su acción en la idea de que el error es el principio ordenador de la realidad. 2. Errorismo es una posición filosófica equivocada, ritual de negación, una organización desorganizada, la falla como perfección, el error como acierto. 3. El campo de acción del errorismo abarca todas las prácticas que tienden hacia la liberación del ser humano y del lenguaje. 4. Confusión y sorpresa, humor negro y absurdo son las herramientas preferidas de las erroristas. 5. Los lapsus y fallidos son un deleite errorista. Y ahí tiene el link de donde ella saca el manifiesto ese, y continúa escribiendo ella. Desde mi lugar, localidad arbitraria, manifiesto que ni un pobre deba ser normal, travestida y puteando en la parte trasera por la bodega de un supermercado de madrugada en penumbras por el 84, fui que conocí a la Francesca, cuando les pidió a los guardias algo para comer. La loca andaba dando penas, me dije, hasta que uno sacó una pistola y la amenazó con matarla. No la dejaron pasar por el portón y se burlaron. ¿Qué querí, maricón feo? En medio de la trifulca
La travesti gritó, mátenme, po. Creí que tengo miedo, dispará, po. Y los guardias que defendieron la propiedad privada del empresario se quedaron mudos. La Francesca, fracasada, hambrienta y sin ningún glamour, igual que la Silvia Rivera, esa travesti de Stonewall, se enfrentó a la posibilidad de morir y me dejó boquiabierta. Fue la Francesca la que me mostró, sin que lo pudiera entender en ese mismo momento, que las travestis, igual que los peores indigentes, tendríamos que desarrollar armas déspotas y horrorosas para gritar y, en último caso, sobrevivir. Mi problema no son los ricos, en realidad mi problema son los pobres de este país que defiende la propiedad privada como si fueran los ricos, como si fuera una riqueza suya. Cuando pregunto, ¿quieren show? Lo que hago es llevar a la práctica una horrorosa pregunta a quienes quieren divertirse a mi costa, a quienes quieren pintarse la boca y seguir riendo. ¿Eres un pobre trabajador que defiende la propiedad privada del empresariado? ¿Un pobre trabajador que se conforma y te sientes superior a mí y quieres sacar provecho de mí y quieres que te guarde el secreto? Gritarle a la cara al pobre sobre su poder pasivo es gritarle al inconsciente, inconsciente. Bueno, y después sigue cita Hannah Arendt, y después mezcla este tipo de escritura con algo más en versos, por ejemplo. Los pobres que me traicionan son los que no fuerzan los límites. Mi principal enemiga será toda mujer y lesbiana que defienda las costumbres y la propiedad privada. Hay pobres que se hace de comodidades banales. ¿Cuántos niños han matado a los pobres? Al poto le gustan los pobres. Hay pobres que hoy ocupan puestos de poder. Hay hombres homosexuales pobres en el gobierno que toman decisiones contra los derechos sexuales de toda una multitud de pobres. Hay homosexuales pobres que dominan y controlan a la multitud de comunidades empobreciéndolas. Hay pobres que no educan ni se dejan educar. Hay pobres que se avergüenzan de los pobres. Hay pobres homosexuales que se avergüenzan de otros homosexuales pobres. Hay pobres que se avergüenzan de la pobreza. Hay estudiantes que odian a las mujeres. Hay pobres que no reconocen más que su propia pobreza. Hay pobres que se pintan la boca pero no son travestis pobres. Hay pobres que son mujeres y abortan. Bueno, y sigue, ¿no? Es un poema muy en la tónica de los poemas beat de Allen Ginsberg, que también, bueno, era un autor queer. Es muy, a ver, de todas son posiciones políticas, todas las tres son posiciones políticas las que hemos leído hoy, pero de todas estas tres, Claudia es la que me parece más se mete, bueno, contar la vaginoplastia es meterse con el poder, pero digamos, Claudia se mete con sus orígenes, ¿no? De pobreza, interpela a la pobredad y al pobre que violenta a las identidades travestis. Y por supuesto va más lejos, va hacia el poder, va hacia el poder político, ¿no? Entonces, son escrituras, me parece, las tres, que ya a esta altura odio la palabra empoderada, pero hay un empoderamiento en esa palabra. Y creo que dicen cosas que otras escrituras, o sea, me atrevo a pensar que estas escrituras trans y travestis dicen cosas que quizás otras identidades no se animarían a decir, a ir tan lejos, ¿no? Hay una construcción sobre lo identitario que
hace que esta escritura y que estas escritoras se planten en el mundo y que tengan que decir y reafirmar la búsqueda de quiénes son, que hace que tengan una potencia increíble, ¿no? A mí, quizás algo de esta potencia lo vamos a ver en el próximo encuentro, cuando veamos algo de la poética de Yoshua. Ya nos vamos esta es nuestra despedida del bloque, digamos, de transescrituras. El encuentro anterior, para los que no estuvieron, también vimos a Gaby de Chico, una escritora no binaria, para que lo puedan googlear por ahí, también le pueden escuchar leer. Pero yo creo que nos vamos a encontrar ya con otras búsquedas. También porque son colectivos que, si bien han tenido dificultades y siguen teniendo ciertas dificultades para ser publicadas, ¿no? Lo que sabemos que hace el mundo con las minorías y las diversidades, vienen escribiendo y tienen hoy pensaba, ¿no? en el próximo encuentro, y justo me crucé con una frase de Perlonger, ¿no? Entonces, las escrituras queer y las lesboescrituras, incluso las transescrituras, tienen personajes y poéticas como las de Perlonger, que hacen que haya una base. Perlonger, por nombrar solo uno, que ha tenido clara influencia en las lesboescrituras y en las escrituras queer. Pero a mí me parece que hay algo de las transescrituras, de las escrituras travestis, que se está inaugurando, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice mi tesis de licenciatura, que la hice sobre las letras de rock de los 90, referidas a sexualidad, drogas y política, era impresionante ver cómo cuando los rockeros se referían a travestis, bueno, igual la primera canción dedicada a un travesti, que tiene un matiz que no es muy hermoso, es una canción de los 70, del 74, de Santa Olalla, que se llama A través de ti. Como ese es el primer registro, ¿no? Pero salvo algunas excepciones, como Sola en los bares de Man Ray, hay una cuestión de, como si les dijera muy fácilmente, de canciones de los auténticos decadentes, que se ríen, ¿no? Que usan el humor para reírse de las travestis. Digo los porque aparte los nombran así. Pero por eso, como digo, en los 90 era ese páramo en el que las identidades trans y travestis estaban siendo invisibilizadas, eran víctimas. No digo que no lo sigan siendo, pero había algo del relato que era externo, no era la palabra de ellas siquiera. Era, por ejemplo, en este caso eran los rockeros hablando de ellas y ridiculizándolas, ¿no? Como, no sé, me acuerdo de Pochi Peluca, de los auténticos decadentes. Ahora, desde hace unos años, los escritores trans y travestis han empezado a tomar la voz. Son por ahora la mayoría identidades femeninas, ¿no? Para no decir mujer, porque hay algunas que, como Claudia, que no se consideran mujer. Hay que ver qué pasa. Yo no tengo tanto registro de escritores trans varones. Me parece que ahí hay un punto muy interesante, porque esas voces todavía siguen estando invisibilizadas. Pero bueno, yo creo que lo que podemos rescatar de
escrituras y escrituras travestis es primero la necesidad de utilizar el lenguaje para escapar de las cárceles del lenguaje, de las normas, ¿no? Lo poético para hacer ese estallido, para reivindicarse como una monstruosidad, para hablar del cuerpo abusado, del cuerpo intervenido, del cuerpo deseado. Así que me parece que ahí hay puntos muy interesantes para seguir pensando y para seguir investigando. Esto es como se los dejo también abierto para que puedan ustedes ver qué les pasa. A ver, Susi ya está consagrada, Camila ya está consagrada, dentro de la poesía, Gaby también, es un referente muy grande, pero bueno, quizás hay otras voces que no estamos escuchando, quizás se nos ocurren otras aristas desde donde pensar esto, así que mi idea es darle estos elementos, y bueno, ¿alguien tiene alguna? Sí, gaita, sí, poeta trans, sí. Exacto, Ramiro, sí. Claro, sí. Sí, y también, bueno, interesantísimo, Ramiro, lo de, bueno, que los subrayados feministas, ¿no? ¿Qué subrayan los feminismos o qué subrayan los transfeminismos? O por qué, digamos, qué tienen de trasfondo los transfeminismos para que lo que se publique sea esto, ¿no? Pero sí, en la clase que viene, que va a ser más variada, porque les voy a traer a muchos más autores, vamos a ver como una cosa así de más diversidad y también hombres interesantes en la poesía, porque me parece también que es un momento de dar cupo masculino, ¿no? Como de dar cupo a las diversidades yo siento internamente, es muy personal, pero que hay que retomar las escrituras también masculinas. Quizás solamente para escuchar y leer qué están escribiendo, ¿no? Pero me parece que tenemos que hacer una vuelta también para recordar, creo, por qué luchamos. Bueno, ¿tienen preguntas? No sean tímidas como la otra vez. Yo les voy a poner de vuelta el link que les dejé la otra vez para que pudieran poner, que lo pueden llenar de vuelta con las palabras, las frases con las que se quedaron de este encuentro. Ahí pueden entrar y llenar y poner algo que les haya llamado la atención, algo con lo que se hayan quedado, como una especie de cadáver exquisito de 4 encuentros. Y bueno, y entonces voy a tomar esto de poder, miren, les voy a pasar esto que no sé si se los pasé, que es a Claudia Rodríguez leyendo un poema. Sí, dice primer encuentro, no importa, lo uso para todos, después lo voy a cambiar, pero es para que tengamos como un registro. Y bueno, eso
Y nada más, si no hay dudas, cualquier cosa, yo tengo redes sociales, Twitter, Instagram, me pueden preguntar ahí o pueden escribir al museo. Natalia. Sí, es muy interesante. Yo no es, o sea, si bien para mí esto es muy nuevo, eh, es la primera vez que escucho algo muy interesante de lo que vos estás hablando. En la cátedra donde yo estoy, también, o sea, es nuevo para mí en lo que es la parte de la universidad, de lo que se está dando. Eh, y bueno, por eso tomé este taller. Y bueno, también no es un taller lo que yo estoy dando, sino es una materia optativa dentro de la cátedra, dentro de la materia de la licenciatura en historia. Y está muy bueno, muy interesante, porque no solo conoces por ahí a escritores, a escritoras, perdón, eh, que hablan a ver, sobre su historia, su sobrepasado, como escritoras de Estados Unidos. No recuerdo ahora, es que estoy con tantos exámenes que ahora no recuerdo una. Este, pero A ver si los pongo. es muy, June muy Jordan, interesante. ¿Cómo? Disculpa. June Jordan, ahí se los pongo los nombres de las que nombré, se los escribo. June es una poeta que traduje yo, muy hermosa, que era una poeta negra, bisexual, feminista, y todas esas identidades las militaba a través de la poesía. Este, y es muy raro porque yo, o sea, me quedé muy, si bien soy grande, pero grande en edad, digo. Este, pero sí, es la primera vez que me pongo a, a- a interesarme, a compenetrarme sobre todo esto y todo esto que también la sociedad de un modo u otro se tiene que ayornar, ¿no? Y empezar a naturalizar este, en lo que está pasando y bueno, en el tema también de la sexualidad y las partes de las elecciones este, eh, de género de una persona, ¿no? De una mujer a hombre o de hombre a mujer. Incluso saliendo del binarismo, ¿no? Claro. Yo creo que sí, saliendo de eso. Por ejemplo, yo un ejemplo, mis compañeras en los grupos de WhatsApp dicen hola a todos, y es como que en un momento me chocaba, y ahora es como que ya está listo, está todo bien. Pero bueno, es medio incómodo también a veces ayornarse y tratar de ponerse, para ellas son naturales, pues son chicas. Para mí, no, porque es como que viví en una época con, no tabú, no estoy hablando porque hablamos de todo. No hay una cultura tabú dentro de mi casa o dentro de... Pero, perdón, este cambio de clima me tiene mal. Es como que me tiene, qué sé yo,
bueno, es como en muchas épocas, es el estar ayornado y poder cambiar de mentalidad, ¿no? Ujú. Bueno, Este, para mí la literatura, la poesía es un buen, son buenos aliados para es muy bueno para acompañar comenzar. esos procesos. Así que sí. Bueno, Manu, ¿podemos terminar? Estamos bien, ¿no? De tiempo, perfecto, justo. No sé si alguien tiene alguna duda más, pero si no, Ramiro, ¿vos tenés algo para decir? No, te iba a agradecer por el chat solamente. Bueno, perfecto. Bueno, y lo que necesiten saber me escriben, así que por ahí si quieren algo de un libro, se acuerdan de algo y yo les puedo sacar una foto, también se los puedo pasar, así que cuenten conmigo. Gracias. Gracias, Flor. Bueno, tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Adiós.